Hola, mi nombre es Carla Lázaro Javier, especialista de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo. En esta capacitación abordaremos el tema de metodología para la elaboración de mapas funcionales, estándares de competencia laboral y perfiles ocupacionales. Nuestro objetivo es orientar justamente a los funcionarios, a los servidores de las direcciones y gerencias regionales de trabajo, ¿no?, sobre la elaboración o incluso el tema específicamente sobre la metodología, ¿no?, que necesitamos desarrollar para la elaboración de estos mapas funcionales y estándares de competencia, ¿no? La sesión tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, ¿no? Los materiales complementarios están disponibles en los enlaces de la descripción del video. Acompáñenos y aprovechemos al máximo este contenido. Los puntos a desarrollar es qué entendemos por competencias laborales, criterios, análisis, principios, estructura semántica y recomendaciones. El objetivo ya lo hemos precisado, que es el tema de la orientación a estos funcionarios, ¿no?, sobre la metodología del análisis funcional. ¿Qué entendemos por competencia? Aquí me gustaría que ustedes puedan responderse, ¿no?, justamente estas preguntas, ¿no?, antes de iniciar y pasar a la siguiente lámina, ¿no? ¿Qué entiendo yo por conocimiento? ¿Qué entendemos por habilidad? ¿O qué entendemos por actitudes, ¿no? ¿Y qué entendemos por desempeño laboral, ¿no? Y cómo esto, ¿no?, esta articulación me permite a mí conocer un poco más de lo que es la competencia, que ser, ¿no?, o qué se entiende por competente laboralmente. Entonces, respondámonos a estas preguntas antes de pasar a la siguiente lámina. Vamos a dar tiempo rápido como para que podamos respondernos a nosotros mismos qué entendemos con cada uno de estos puntos que hemos ido desarrollando. Para poder ejemplificar cada una de estas preguntas, vamos a ver esta imagen, ¿no? ¿Ustedes consideran que esta persona que está aquí es una persona competente laboralmente? ¿No? Algunos me dirán sí, otros me dirán no. Las respuestas pueden ser variables, ¿no? Pero lo que queremos llegar aquí es que puedan ustedes identificar cuándo una persona es competente, ¿no? Hablar de una persona competente implica que tenga conocimientos, ¿no? En esta imagen que nosotros estamos percibiendo aquí, esta persona tiene conocimientos tácticos y estratégicos en el juego, ¿no? Sus habilidades también son muy conocidas. Hay precisiones y pases y control del balón. Actitudes, disciplina y dedicación en los entrenamientos. Trabajo en equipo durante el juego. Entonces tenemos justamente estos tres puntos principales, como el conocimiento y la habilidad y la actitud, que se van reflejando, ¿no?, y que se observa, ¿no?, en esta persona que ustedes están visualizando en esta imagen. Entonces, toda esta articulación me lleva a que pueda tener un desempeño, ¿no?, óptimo. Pases o remates al arco que terminan en gol, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que esta persona es competente porque tiene una articulación y una movilización de cada uno de estos puntos que están considerados aquí en una persona competente laboralmente. Entonces, ¿qué es la competencia laboral? ¿No? Es un conjunto de conocimientos, ¿no?, habilidades y actitudes, ¿no? Como hemos visto en la imagen anterior, hablamos justamente de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona es capaz de movilizar, articular, ¿no? Esa movilización, esta articulación de manera integrada, ¿no?, permite que tenga un buen desempeño, ¿no?, y sea en diferentes contextos laborales, conforme a estas exigencias o calidad o productividad que se evidencian en el desempeño laboral. Entonces, a la imagen que yo les voy presentando aquí, por ejemplo, justamente estos tres puntos principales, el conocimiento, la habilidad y la actitud, ¿no?, esta articulación, movilización, este punto de intersección hace que una persona pueda ser competente laboralmente. No hablamos de que pueda ser uno más que el otro, no, sino que tiene que tener esta movilización, ¿no?, o esta articulación o esta intersección, ¿no? Los conocimientos, ¿no?, pueden ser tanto formales como informales, ¿no?, en los cuales yo puedo haber adquirido, ¿no?, un aprendizaje a través de mi vida laboral, ¿no? Lo puedo haber adquirido
en un mundo formativo, ¿no? Por eso hablamos de conocimiento formal, o también lo puedo haber adquirido de manera autodidáctica o o una forma no formal, ¿no? Pero que me genera a mí cierto aprendizaje que me permite desarrollar funciones, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Entonces, por el otro lado, si hablamos nosotros de un enfoque por competencias, hablamos de la habilidad como la parte práctica, la habilidad, la parte del hacer, el conocimiento como el saber, el manejo de información que tengo que tener para desarrollar una función productiva, y por el otro lado la actitud, ¿no? La actitud, la parte del ser, ¿no? Ante un estímulo, ¿cuál es la respuesta que yo voy a dar dentro de lo que es mi ámbito laboral, ¿no? Entonces, esta intersección es lo que me permite a mí realizar o desarrollar todo el tema de la competencia laboral, ¿no? Que me lleva a un alcance en mi desempeño laboral, ¿no? Y esto se puede desarrollar en un contexto laboral específico, ¿no? Si bien pueden haber diferentes ocupaciones en las cuales yo puedo desarrollar mi actividad, por ejemplo, si es una persona competente en lo que es cocina, lo puedo desarrollar en un restaurante, ¿no? O también lo puedo desarrollar en otros sectores, ¿no? De servicios, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Entonces, a lo que me quiero referir directamente es que para hablar de una persona competente tiene que existir siempre esta movilización y articulación, ¿no? No puede estar solo uno resaltar de los otros dos. Entonces, teniendo en claro esto de la competencia laboral, ¿no? ¿Qué es, no? Y qué incluye, ¿no? La competencia, como el conocimiento, la habilidad y la actitud, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos criterios que me llevan a mí para estandarizar competencias, ¿no? Necesidades que pueda tener a futuro a través de políticas, estrategias que me permitan la estandarización de esas competencias, como también las necesidades de educación o formación que no puedan existir aquí en el sector y requieren que el sector productivo señale cuáles son esas exigencias de calidad que se requiere en este mundo del trabajo. Por otro lado, el aspecto metodológico y los aspectos formales para presentación de esta estandarización, ¿no? Entonces, puntualizarme justamente en estos criterios de estandarización, en el 3, que son los procedimientos metodológicos, es donde entramos a tallar con el tema del análisis funcional. Para yo poder elaborar mapas, estándares y metodologías, necesito de esta metodología. El análisis funcional en sí es una técnica, ¿no? Que se utiliza para poder identificar estas competencias, ¿no? Inherentes a una función productiva, para poder identificar cuáles son esas competencias que el sector productivo está requiriendo, cuáles son esas competencias que las empresas necesitan, ¿no? Que desarrollen cada uno de sus trabajadores. El objetivo es entender cuáles son qué es una competencia se requiere para una actividad específica y a nivel de un sector ocupacional o una empresa. Entonces, yo puedo utilizar esta metodología para identificar competencias de un sector económico, un subsector, una actividad económica, o también se puede utilizar a través de identificar competencias de una propia empresa, ¿no? Nosotros como sector hacemos la identificación más general, ¿no? Estamos trabajando lo que es directamente el análisis funcional a través de macroprocesos o procesos, ¿no? Estamos relevantando información no sobre las competencias del sector productivo, de un sector económico, un subsector económico o una actividad económica. Entonces, como ustedes ven, al hablar de análisis funcional y de una identificación de competencias, siempre hablamos de una desagregación de funciones, como vemos en la imagen de aquí, ¿no? Ante una ocupación tendremos un propósito principal, una función clave que se desglosa y estas en funciones principales y sus funciones básicas, ¿no? Este desarrollo implica el mapa funcional, ¿no? Y a medida que uno va desagregando, puede ir identificando estándares, ¿no? Y perfiles ocupacionales, ¿no? Pero partimos de este mapa, ¿no? De este mapa y utilizando esta técnica que es el análisis funcional. Entonces, para esta metodología hay que tener en consideración ciertos puntos, ¿no?
Por ejemplo, es importante tener en cuenta mucho la estructura gramatical, ¿no? Es una estructura gramatical uniforme, ¿no? Y se redacta siempre en términos resultados, ¿no? Nosotros hemos visto una imagen que hablábamos de un propósito principal, una función clave, una función principal. Entonces, cada uno de estos recuadros, ¿no? Responden a un resultado, ¿no? Y este resultado tiene desagregaciones. Por otro lado, otra consideración es que parte de un propósito clave y se mantiene como referente para las siguientes funciones, ¿no? Se desagregan funciones subordinadas permitiendo una relación de causa-efecto. Entonces, a la imagen que nosotros le hemos precisado aquí, ¿no? Recuerden, hay un propósito principal y hay una desagregación, ¿sí? Entonces, siempre hay un efecto de causalidad, ¿no? Entonces, como que el propósito y la función principal viene a ser la causa y los efectos vienen a ser las funciones subordinadas, ¿no? Las lecturas siempre son de derecha a izquierda para poder identificar los resultados que cada uno de estos está respondiendo. Las funciones se desagregan incluso hasta obtener contribuciones individuales, ¿no? Incluso hasta obtener las funciones que puedo realizar en un puesto de trabajo. Cada elemento del análisis desagregado, como mínimo, siempre se van a hacer como mínimo, se hace una desagregación de 2 funciones, ¿no? Que aparecen ustedes, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en el mapa. Siempre como mínimo estamos desagregando en 2. No quita de que de repente de una función principal podemos identificar una función básica más, ¿no? De 3 o 4, ¿no? Pero lo mínimo que tenemos que considerar es que exista esa desagregación mínima de 2. Es importante también señalar que dentro de lo que es el análisis funcional, se parten de funciones, no de puestos de trabajo, de ocupaciones, de diagramas de procesos, orden de tareas desempeñadas, ni jerarquizaciones de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el análisis funcional, como bien lo menciona su nombre, describe funciones, ¿no? Que me permiten hacer una desagregación, independientemente del puesto de trabajo, ¿no? Se desagregan lo que son las funciones. Por eso nosotros no nos abocamos directamente a un puesto, un perfil de puesto, ¿no? Porque un perfil de puesto muchas veces puede estar direccionado a una propia empresa, ¿no? Entonces, con esta metodología y tener un ámbito de aplicación a nivel nacional, se recoge la información del sector productivo, ¿no? A través de mesas de trabajo de diferentes empresas, ¿no? Donde ellos plasman ahí cuáles son esas exigencias de calidad que se requieren en el sector. Esta metodología también marca lo que son algunos principios, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, parte de lo general a lo particular. Debemos responder ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que esto se logre, ¿no? Para que se logre cada una de estas subfunciones, ¿no? Y si realizo estas funciones, ¿cuál es el resultado que obtengo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que parte de lo general a lo particular. Su estructura semántica se mantiene siempre como verbo, objeto y condición, ¿no? Es la estructura en la cual se redactan cada una de estas funciones, un verbo infinitivo, un objeto y una condición. Identifica funciones directas y bien definidas, ¿no? Siempre va a partir de un inicio y un fin que debe ser claramente identificable, ¿no? Pueden ser también transferibles, ¿no? Al identificar funciones cuyo inicio y fin es claramente identificable, me va a permitir que las funciones establecidas puedan trasladarse fácilmente a otros contextos laborales. ¿Qué quiero decir aquí? De repente, por ejemplo, tenemos un estándar de seguridad y salud en el trabajo que es transversal, ¿no? O sea, puede ser utilizado tanto para un sector construcción, uno de industrias manufactureras o inclusive a otros sectores más, ¿no? Entonces son transferibles, ¿no? Entonces, esos son parte de los principios que me puede hablar el análisis funcional. Es por eso que no nos abocamos directamente a un puesto en específico, sino a la función, a la acción y tiene que llegar a un resultado. Aquí nosotros vamos a poder hacer un ejemplo de lo que es una estructura semántica, ¿no? Para la elaboración de un mapa funcional, ¿no? De un estándar o perfil ocupacional. Esta es la estructura que tenemos que manejar, un verbo infinitivo, un objeto, una condición, ¿no? Donde un verbo debe ser una acción evaluable, ¿no? Esta acción evaluable, observable, me permitirá luego medir
cuál es el desempeño, ¿no? En las herramientas que se puedan utilizar para procesos de certificación e inclusive también para procesos de formación. Tiene también dentro de su estructura semántica el objeto, ¿no? Que me permite descubrir qué es lo que se precisa realizar, ¿no? Cuál es el servicio y el producto que voy a brindar. Y también de condiciones, ¿no? Cuáles son esos requerimientos técnicos de seguridad o procedimental que requiero, ¿no? Cuáles son esas condiciones que requiero, ¿no? Que son infaltables para poder realizar esta acción, ¿no? Por eso aquí planteamos algunos ejemplos, ¿no? De cuáles serían los verbos, objetos o condiciones, ¿no? Debemos tener en cuenta que la función no es de un puesto de trabajo necesariamente, ya que un puesto de trabajo puede contener más de un estándar de competencia laboral, ¿no? Entonces, siempre vamos a abocarnos a hacer una desagregación de la función, ¿no? Como estructura semántica tenemos los verbos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en la metodología me dice que debo evitar la presencia de dos o más verbos, ¿no? No utilizar verbos etéreos, ¿no? Que no sean observables, que no sean medibles, ¿no? Como el hecho de conocer o entender o asimilar. Entonces, es importante mantener esa estructura semántica de un verbo infinitivo, ¿no? Donde esa acción que se plantea en ese verbo infinitivo recoja criterios o condiciones de calidad que se exigen para desarrollar esa determinada actividad. Si ya nosotros estamos colocando dos verbos, implica un mayor criterio de criterios técnicos a incorporar que no permiten bien hacer también el tema de la lectura o la función que se está plasmando ahí, ¿no? Es importante no considerar dentro de esta función o esta redacción adverbios, ¿no? Porque muchas veces el correctamente o el amablemente puede tener diferentes interpretaciones al momento que nosotros desagregamos las funciones. Por otro lado, el objeto debe ser claro y denotar un alcance de complejidad, ¿no? Podemos tener los mismos verbos, pero si ya le ponemos diferentes objetos, entonces esto ya tiene diferente significación. Las condición, ¿no? Que se coloca en esta estructura gramatical nos permiten medir, ¿no? Cuáles son esos criterios técnicos que yo tengo que considerar al momento que planteo la acción, ¿no? Por eso siempre incluye criterios de calidad de la acción descrita dentro del verbo y el objeto, ¿no? Que me permiten su desarrollo, como el hecho de criterios de protocolos, ¿no? Cuando hablamos de buenas prácticas, o la oferta del establecimiento de requerimiento del cliente, o las normativas vinculadas, o los protocolos, ¿no? Que se deben de seguir para el desarrollo de determinadas actividades. Otro ejemplo que podemos tener, ¿no? Y teniendo en consideración, por ejemplo, lo que es la pregunta que debemos considerar en el momento de la lectura, ¿no? Para saber si se está viendo este efecto de causalidad, ¿no? Dentro de este estilo de redacción, ¿no? Acá nosotros, ustedes pueden visualizar, una vez que hemos definido en el mapa funcional, ¿no? Hemos tomado en consideración uno de los estándares, ¿no? Y que se desagregan en subfunciones o elementos de competencia, con dos niveles de desagregación. Por ejemplo, la habilitación, que implica optimizar y dimensionar, ¿no? Entonces, ¿qué se debe realizar para que la habilitación se logre, ¿no? Tengo que optimizar y luego tengo que dimensionar. Y con esta función de optimizar y dimensionar, ¿qué estoy alcanzando, ¿no? ¿Cuál es mi resultado? La habilitación, ¿no? Entonces, en esta descripción, si bien yo ahorita les estoy mencionando el verbo, pero si hacemos la lectura general, implica justamente cuáles son esos objetos, esas condiciones y ese verbo que tengo que seguir en la redacción de cada una de estas funciones. Recomendaciones a seguir, ¿no? Cuando desarrollemos el tema del análisis funcional, tenemos que tener en cuenta que no redactemos cada una de las funciones como si fuera una meta o un indicador, ¿no? Sino redactamos funciones, ¿no? Es lo que tenemos que considerar. Por eso aquí le colocamos, no defina metas de logro ni indicadores, ¿no? Sino hacemos una desagregación de la función, del verbo, del objeto y de la condición. Importante es mantener la relación de causa-efecto.
revisar constantemente esta causalidad que podamos tener, ¿no? Entonces, hacer siempre la lectura de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para ver su correspondencia, ¿no? Y también no se repiten competencias. Entonces, eso también tenemos que tener en claro algo. Es importante referirse a lo que logra el trabajador y no a los equipos o máquinas que se operan, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta metodología de análisis funcional, hay que describir la función, ¿no? No hay que enfocarnos en el equipo, porque el equipo puede ser variable, esto puede variar con el tiempo, entonces, sino a la acción que está realizando este trabajador. No se refiere a contextos o ambientes laborales en específico, ¿no? Recuerden que los estándares de competencia laboral tienen un ámbito de uso a nivel nacional, entonces no podemos enfocarnos a un puesto de trabajo en específico. Evitar utilizar verbos que no impliquen realización, ¿no? Materiales o dificultades o que dificulten la evaluación, ¿no? De la función, como lo que mencionábamos, ¿no? Evitar utilizar verbos como conocer, asimilar, que no son observables o evaluables, ¿no? Es importante tener en cuenta de no estar repasando constantemente una sola función, ¿no? Que lo cual nos pueda llevar al retraso, ¿no? Es preferible luego volver a retornar, ¿no? Y seguir avanzando que encerrarnos solamente y no terminamos por concluir la descripción de esta función, ¿no? Entonces, son algunas de las recomendaciones que nosotros vamos sugiriendo en esta elaboración y en esta metodología del análisis funcional, ¿no? Al cual nosotros estamos invitando. Con esta presentación estamos llegando ya al final, ¿no? De esta capacitación. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden descargar los materiales de apoyo en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. Para consultas, podamos escribirnos al correo de capacitación de nscl@trabajo.gov.p. Si esta sesión les resultó útil, no olviden suscribirse al canal de YouTube del MTP para más capacitaciones. Y también puedan ustedes descargar materiales complementarios, ¿no? Toda esta metodología nosotros nos basamos en una guía que es la guía metodológica de elaboración de mapas funcionales, estándares de competencias y perfiles ocupacionales, ¿no? Hasta pronto.